Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 6 titulada Regulación Emocional. Pues bien, en primer lugar tenemos la inteligencia emocional, una habilidad fundamental en la escuela. Las emociones nos informan sobre cómo nos encontramos, cuáles son las fuentes de atracción o repulsión, con la finalidad siempre de realizar ciertos cambios en el ambiente que nos rodea. Así pues, son el sistema de alarma más antiguo que posee el ser humano. Una adecuada percepción conllevaría descifrar los diversos sentimientos y emociones para etiquetarlos y vivenciarlos en último lugar. Es necesario percibir y reconocer las emociones evocadas por terceros, tanto verbalmente como gestualmente, a través del rostro y el cuerpo de las personas, o en aún de mayor complejidad, llegar a distinguir el valor o contenido emocional de un evento o situación social. En cuanto a la evolución de la conceptualización de la inteligencia en el ámbito educativo, pues tradicionalmente el niño era inteligente cuando dominaba la lengua y las matemáticas. Más recientemente se ha relacionado con la inteligencia del niño con los test de inteligencia, siendo el cociente intelectual pues el indicador por excelencia. Esta visión tan rígida entra en crisis por superficial y por dejar fuera de sí muchos otros elementos que conforman la inteligencia. Además, la inteligencia definida solo por el éxito académico no tiene una relación directa con el futuro éxito. Es sobre los años 90 cuando ya se comienza a cuestionarse la educación más tradicional y se empieza a valorar la preponderancia entre los aspectos socioemocionales. La regulación emocional es un proceso educativo continuo y planificado. Desarrolla conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos socioemocionales. Desde el punto de vista competencial, la inteligencia emocional se traduce en competencias socioemocionales. Se asocian con la manifestación de autoeficacia, es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para comprender y expresar y regular apropiadamente los acontecimientos emocionales. ¿Pero qué realmente se pretende con esta regulación emocional? Pues las emociones son señales internas que estimulan tendencias de acción para establecer, mantener o disolver relaciones con el entorno interno o externo, preparando así al niño o adolescente para su adaptativo al ambiente. Por otro lado, la regulación emocional es la capacidad que tiene una persona para experimentar, influenciar, controlar y expresar las emociones. Un buen sistema de regulación emocional, pues, ¿qué va a incluir? Reconocimiento de la presencia del estado emocional, discriminación de dicho estado emocional, aceptación de la respuesta emocional, inhibición de las conductas impulsivas. En práctica se traduce en elegir los pensamientos a los que va a prestar atención, generar pensamientos alternativos adaptativos, tolerar así la frustración y sentirse tranquilo y relajado, y entender qué tan importante es restringir como mantener o incrementar una emoción. Pues bien, la desregulación emocional se produce cuando el niño o el adolescente es incapaz de aceptar o cambiar diferentes componentes del proceso emocional. Esta desregulación pues está presente en los problemas de comportamiento disruptivo, donde la emocionalidad suele ser incrementada, las respuestas emocionales suelen ser rápidas, intensas y más fácilmente desencadenadas, y hay una mayor reactividad negativa ante la experiencia emocional, experimentando a estas emociones como confusas, indiferenciadas y desbordantes. Se encuentra en 5 categorías: el individuo, la familia, grupos de iguales, escuela y comunidad. Los relacionados con las características individuales incluyen discapacidades constitucionales. Los factores familiares incluyen psicopatologías familiares, ya sea tensión marital, conflicto entre los miembros de la familia, desorganización en la estructura familiar, en el estatus socioeconómico bajo, cierta familia numerosa, lazos inseguros con los padres. En cuanto a los factores de grupo del riesgo de iguales, pues se incluye el rechazo de los compañeros, una presión negativa del grupo. En cuanto a los factores de la escuela, pues son escuelas mucho más ineficaces, están puestas al fracaso escolar, al cierto descontento. En cuanto a los factores de la comunidad, pues cierta desorganización social, delincuencia. Existen 2 categorías de factores protectores, una las personales y otra las ambientales. Las características personales que sirven de factores preventivos son las competencias sociales y las emocionales. Por otro lado, los factores ambientes que aportan un contexto de apoyo y favorece el desarrollo social y emocional del joven es pues, un compromiso fuerte con al menos un adulto y comportamiento apropiado de los padres.
En cuanto a la intervención cognitiva basada en la emoción, pues por un lado tenemos la estrategia de aceptación y por otro lado la estrategia de cambio. La de aceptación pues estaría relacionada con la educación emocional, la discriminación emocional, el mindfulness, el incremento de la tolerancia a los estados emocionales, mientras que la estrategia de cambio estaría más basada en resolución de problemas, incremento de habilidades sociales, disminución de la vulnerabilidad y la desregulación. El uso de la estrategia de regulación emocional, tanto de aceptación como de cambio y también su combinación, pues son muy efectivas. Es importante destacar que el riesgo de fracaso de las intervenciones dirigidas a la regulación emocional es muy alto cuando las habilidades que se están adquiriendo son castigadas por el entorno social y familiar. Encontramos una serie de fases. En la primera fase pues se inicia el entrenamiento con una clase de psicoeducación sobre las emociones, adecuándolas pues a la edad del niño o el adolescente. Se explican las diferentes funciones de las emociones, se informan sobre el entorno físico y social, las emociones influyen en la conducta de los demás. En la segunda fase, pues se elabora por grupos de niños y adolescentes con una jerarquía emocional. Se prepara una lista de emociones, se trabaja la discriminación emocional, se describe y se ejemplifican las respuestas emocionales, como la ira, pues que se puede manifestar a nivel verbal o a nivel no verbal, se ordenan las situaciones y emociones por dificultad, se revisan qué emociones y situaciones pueden faltar. En la tercera fase es mucho más de análisis de las emociones, por ejemplo, con su objetivo, que sería pues cierto modo optimizar el proceso ya empezado de identificación y discriminación emocional. También está la aceptación de las respuestas emocionales. El método, análisis de las dimensiones de valoración para la experiencia emocional, identificar qué significa para el niño y el adolescente, analizar cada emoción usando un marco cognitivo-conductual. En la cuarta fase se propone ya una exposición en imaginación a las situaciones provocadas y, y también se puede proponer sesiones de role-playing. Para llevarlo a cabo pues sería muy adecuado haber realizado los anteriores pasos en formato grupal. En la quinta fase ya se basa más en el entrenamiento, que acabaría con la exposición en vivo de las situaciones evitadas en la vida real del niño y del adolescente con una puesta en común en el aula. En cuanto a las técnicas emotivas empleadas de las diferentes terapias, pues tenemos técnicas emocionales en la terapia racional, las técnicas de procesamiento emocional y técnicas experimentales en la terapia centrada en esquemas. Pues bien, en cuanto a la imaginación racional emotiva, hay que hacer que el menor pues se imagine con gran dramatismo un acontecimiento activador con un fuerte sentimiento o una conducta alterada, sobre todo de tensión, ira, ansiedad, rabia con uno mismo. En cuanto a los ejercicios para atacar la vergüenza, pues cuando hacemos algo que consideramos ciertamente vergonzoso, pues nos criticamos e intentamos no volver a hacerlo. Entonces, hacer que el menor se meta en una situación chocante y contradictoria en la que se sienta avergonzado por lo que hace, pero siendo entrenado al mismo tiempo para no tomarlo como un ataque hacia su persona. También tenemos ejercicios de toma de riesgo, que para realizar un ejercicio de toma de riesgo es conveniente, pues, previamente que el menor haya trabajado ese riesgo con diálogos con el profesor. En cuanto a la utilización del humor y de las canciones racionales humorísticas, pues se emplean para que el menor se dé cuenta de que sus principales problemas no son las exageraciones de la realidad y que pueden resultar divertidos. Pues bien, también tenemos airear las emociones por escrito, es decir, se le solicita al menor que recuerde un acontecimiento problemático y que escriba pues una descripción lo más detallada posible de este, prestando mucha atención a las emociones que surgen. También tenemos reescribiendo la imagen, en la que el menor debe recrear una historia de forma vivida, pero cambiando la naturaleza del acontecimiento. Por otro lado tenemos las técnicas experienciales de la terapia de esquemas de J. Young, donde las técnicas emocionales y experienciales son a técnicas en imaginación y a diálogo. La idea es que con estas técnicas y en imaginación o diálogo el menor pues se pueda expresar con su cólera o su tristeza por lo que ocurrió. También tenemos el trabajo con diálogo en imaginación, que son diálogos pues imaginarios con los padres. Mediante estos diálogos pues el menor se afirma ante un padre o significativa, lo que tranquiliza y le conforta. También tenemos el trabajo
la carta a los padres, el juego de rol. El juego de rol pues se basa en el juego en el que el menor permanece con los ojos abiertos y hace ambos papeles, es decir, el del niño y el del adulto al cual se está refiriendo, ya sea la madre o el padre o el tercero. Este ejercicio pues puede favorecer el cambio de la visión negativa que poseen los niños y los adolescentes con problemas de comportamiento disruptivo. Esta técnica además permite trabajar pues con aspectos reprimidos que deben manifestarse de diversas maneras. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema, la unidad 6, y me gustaría dar gracias por su atención.